plan de Gene Sharp ha fracasado. Ha fracasado porque no ha podido ni tumbar a Maduro, no ha podido prácticamente desvenestrar la estructura sociopolítica, económica que dejó el presidente Chávez, sino que todo lo contrario, los embates a los cuales hemos sido sometidos, lo que ha hecho es reforzar la unidad de las personas que integran la base de la sociedad venezolana y reforzar su noción de integración y organización. Eso que estamos viendo hoy día, que hemos oído esta mañana, que a mí de verdad debo decirles que me llena de mucha alegría, porque mucha gente es pesimista, porque esto no lo ve. O sea, este es un proceso sociohistórico que no es visible a los ojos de mucha gente. Entonces la gente cree que el problema político venezolano es lo que uno ve en la televisión, lo que oye, lo que lee en la prensa, lo que oye en la radio, que si quemaron un CDI, que si quemaron la sede del Ministerio de Vivienda, etcétera. Entonces todo eso crea una visión caótica de la vida, como si no hubiese más allá, no hubiese esperanza. Pero la gente no ve esto que estamos viendo nosotros hoy día, esta mañana, y es un pueblo organizado. Yo creo que eso es, como decía el ministro Ricardo, eso es una clase de geografía y de geopolítica. O sea, el hecho de que cada corredor, de que cada consejo comunal, de que cada comuna represente un proceso de estructuración y de planificación a escala de la vida de la comunidad. Eso es totalmente inédito. Eso yo por ejemplo puedo decirle que ni siquiera lo he leído en un libro. Por eso le decía al ministro Ricardo, eso tiene que escribirlo, porque eso es totalmente novedoso. O sea, cómo un pueblo no solamente se empodera, sino que crea nuevas teorías económicas, crea nuevas teorías de la planificación y la administración, porque cada cosa que ustedes han nombrado y que yo he tomado debida nota, representa una experiencia totalmente nueva, es decir, una visión, es decir, la creación de una teoría. Quizás, no sé si ustedes estarán claros en eso, pero es una visión, una creación teórica que va mucho más allá de los manuales. Y eso es obra de ustedes que están haciendo lo que lógicamente tiene que ser hecho, lo que sin duda representa para ustedes una manera de mejorar la vida de los colectivos. Yo creo que si esto se llevara a una universidad sería realmente un seminario o una cátedra universitaria de cómo planificar a nivel popular. Fíjense que todo esto ha sido un tema que ha sido tratado en diversas oportunidades y países. En el seminario que nosotros damos aquí en la escuela, le estábamos comentando a los cursantes la existencia de algo muy similar, de cierta manera, en la India. En la India hay un estado, el estado de Kerala, que desde hace muchos años, en muchas décadas, ha sido gobernado por el Partido Comunista de la India. Y se les ocurrió hace algunos años empezar a hacer una experiencia, un experimento de cómo planificar desde abajo. Eso no existía. O sea, ¿cómo hacía el Estado de Kerala, para darle a la gente la facultad y la capacidad de programar su vida, de planificar su vida y sobre todo la de planificar la vida de relación con otras comunidades, porque eso es lo más importante. Y eso ha sido una gran novedad a nivel de la literatura científica.
Y era un experimento muy limitado. Pero eso que ustedes están haciendo es más que un experimento, es un modelo, cómo se arma un modelo de gestión pública, cómo se arma un modelo de planificación. Dicho en palabras tan sencillas como las que ustedes han expresado, es verdaderamente, yo les doy toda mi admiración. Porque una cosa es decirlo, pero hacerlo y que funcione es otra cosa. Ahora fíjense, cuando uno echa la mirada sobre Venezuela, uno se da cuenta de que esto que está pasando en estos corredores no es la única experiencia. Hay diversas experiencias que están ocurriendo en Venezuela y que en la medida en que eso logre ser analizado, estudiado, comprendido, va a ser una tesis, una teoría sobre la creación de la nueva sociedad. Por ejemplo, yo estaba pensando, cuando la estaba oyendo, estaba pensando, por ejemplo, en varias, yo diría conferencias, pero son programas de televisión que ha hecho el ministro de Agricultura, el comandante Calvo Sotelo, en portuguesa. Fíjense que lo importante que es hacer una planificación de este tipo que involucre no solamente unas comunidades, sino que también involucre a alcaldías y Estado. Porque el gran problema de la construcción de la sociedad nueva es cómo hacemos para eliminar, no para eliminar los gobernadores y las alcaldías, sino para darle otra función que sea más acorde con lo que sería una planificación de este tipo. Fíjense que en el caso de Portuguesa, de lo que yo he podido oír, es algo muy parecido. Hay un distrito que se llama El Papelón, donde ha sido posible establecer una serie de empresas de propiedad social, de producción social, que no son solamente públicas, sino también hay privadas. Pero empresas privadas que han entendido de que la manera como pueden progresar es aliándose con las empresas públicas, con las comunas y los consejos comunales. Ahora, y lo que es más importante es que los gobernadores de Estado, el gobernador de Portuguesa, el gobernador de Trujillo, la que era gobernadora de Cojedes, han entendido de que su papel no es simplemente gestionar el Estado, sino en este caso gestionar un proceso de crecimiento económico y social, donde ellos son parte pero no son la parte dominante. Es decir, por ejemplo, el almirante que es gobernador de Portuguesa reconoce que él simplemente él gestiona cosas, pero no se mete en la manera como la gente planifica. Lo que hace es facilitar las cosas. Y algo que es más importante es que el concepto de planificación del desarrollo económico y social no está restringido solamente a un Estado, sino que ese proceso de desarrollo del Estado portuguesa está vinculado con el de Cojedes, está vinculado con el de Barinas, está vinculado con el de Trujillo y está vinculado con el de Barinas, ya lo dije, ¿no? Y Guárico. Ahora, ¿qué ocurre? Esto nos lleva a plantearnos otra cosa muy importante, y es que la noción del nuevo Estado comunal, para romper con la división política en estados, alcaldías, etcétera, tiene que plantearse un concepto diferente, como es la creación de una asociación de comunas y de consejos comunales territorial
que rebase, como hemos visto, los límites estadales y que se convierta en un proyecto regional que tenga sentido, no solamente para la gente que lo gestiona, sino también para las otras entidades que se organizan de manera similar. Esto nos lleva a una concepción más dinámica de la división espacial del Estado. El Estado tendrá una estructura determinada de acuerdo con la coyuntura, de acuerdo con la necesidad que exista de que esa relación entre comunas, consejos comunales, se dé de una cierta manera. Muy posiblemente podría variar de acuerdo con los cambios históricos que tenga la nación venezolana. Pero lo importante es que la gente entienda que su capacidad de relacionarse de manera transversal con otras entidades similares, repito, sean consejos comunales, sean comunas, industrias, empresas de propiedad social, etcétera, tiene un carácter transitorio. O sea, que, como decía Ricardo, tiene un carácter dialéctico. Es decir, funcionan de manera, se mueven en el espacio y en el tiempo de acuerdo con lo que sea necesario para el bienestar común. Entonces, yo sí creo, y repito, que nosotros estamos asistiendo al nacimiento del nuevo Estado. Yo lo llamo Estado comunal, ustedes pueden llamarlo de otra manera, pero estamos asistiendo al nacimiento de ese nuevo Estado. No solamente porque lo estamos diciendo, sino porque la gente que lo está haciendo cree en eso y está luchando por concretarlo. Y no solamente es esta experiencia, sino que esta experiencia está replicada en distintas partes de Venezuela, solo que todavía no ha logrado, en mi opinión, concretarse como un experimento a nivel nacional, o sea, como una experiencia que marca una sociedad nueva, porque el Estado burgués, el Estado liberal burgués todavía tiene mucha fuerza, Eso que yo he oído, ustedes han hablado de la manera como la agenda oficial a veces se les quiere imponer a ustedes, es porque ahí el Estado liberal burgués actúa a través de una burocracia. Y esa burocracia ha estado siempre, así sea chavista o adeca o copellano, lo que sea, esas burocracias viven para mantenerse ellas. Es decir, lo que justifica la existencia de la burocracia es su carácter de dominación sobre los procesos sociales. Ellos quitan y dan según su buen entender. Por eso es, como estaba oyendo, de que la agenda oficial dificulta más bien la gestión de los corredores y las comunas, los consejos comunales, porque ellos se dan cuenta de que están siendo declarados insuficientes, o sea, que no hace falta, pues. Y en la medida en que la burocracia no haga falta, será mucho más factible la creación del nuevo Estado comunal. Por eso yo creo que esta Asamblea Constituyente tiene toda la razón de ser. Y yo celebro particularmente la decisión del presidente Maduro de convocarla, porque es que de verdad no solamente es el momento de hacerlo, sino es que es la única manera, como decía Ricardo, el ministro Ricardo, de cosechar lo que sembró Chávez. Todo esto que hemos estado oyendo hoy, toda esta nueva visión de lo que llama el ministro la geografía radical, es herencia de Chávez. Todo esto es una revolución geográfica que está ocurriendo en Venezuela ante nuestros ojos, y posiblemente nosotros, los venezolanos de a pie, no nos estamos dando cuenta de eso. Yo creo que
también ha sido una experiencia muy favorable y muy importante para esta escuela de planificación. Yo creo que mucha gente, es decir, mucha de la gente que estuvieron a cargo de esta escuela en años anteriores tenían una visión de la planificación estatal, o sea, cómo el Estado planifica para que las cosas bajen de la mejor manera de lo alto del gobierno a lo bajo de la población. Pero en este caso, yo creo que esta escuela se está transformando en otra cosa, como decía Ricardo, se está transformando en cómo planificar desde abajo. No en quitarle capacidad decisoria a las comunidades, sino darle más, darle cada vez más capacidad de poder gestionar su propia vida. Y que el Estado, o sea, lo que llamaríamos hoy día el Estado Nacional, simplemente sea un gestor que de cierta manera oriente o facilite la acción de las comunidades, de las comunas y los corredores, pero que no intervenga, que no trate de modificar la voluntad y la decisión de los comuneros. Eso se dice fácil, pero es difícil. O sea, que un burócrata entienda que tiene que ceder privilegios a todos estos comuneros, no es fácil, porque la mentalidad burocrática es una mentalidad muy egoísta. Y yo creo que los comuneros tienen que aprender a vivir con esa condición de la burocracia y tratar, como ustedes lo están haciendo, de ir moviéndose muy sabiamente entre los intersticios de esa burocracia para que no entorpezca la labor comunitaria. Yo creo, para terminar, y me perdonan, yo diría que iba a ser breve, pero de verdad es más fuerte que yo. Yo tengo no sé cuántas décadas de profesor universitario y tengo el hábito de hablar, pues eso uno se va encadenando con lo que está diciendo y termina por... Pero, y voy a terminar con estos conceptos. Yo estaba pensando en lo que dijo Ricardo sobre el concepto de la escala, de la economía de escala, entre otras cosas. Y pienso que esta es una dimensión que a mi juicio es el fundamento, como él decía, de esta sociedad nueva. Planificar, pero a nivel de la escala, a nivel de los actores sociales. Porque los sujetos sociales, los sujetos históricos, es la parte mayor de este proceso. Pero los que verdaderamente mueven la historia son los actores, son los que están prácticamente en la batalla. Entonces, yo diría, todo esto hay que tratar de reflexionarlo, incluso en las ciencias sociales, porque esto nos da una nueva perspectiva que todavía muchos de nosotros no la hemos recorrido. Por eso, yo pienso, y aquí voy a terminar, no solamente estoy impresionado por el trabajo que ustedes están haciendo, sino que yo considero que es sumamente necesario que eso que ustedes están haciendo se publique en alguna manera, que se escriba, porque eso son maneras de actuar y de gestionar totalmente novedosas. Eso no lo vamos a leer en ningún libro. Entonces, yo diría y sugeriría hoy en este día del geógrafo, que se hiciera como una especie de un seminario permanente, yo no sé cómo llamarlo, pero que permitiese que estas experiencias que ustedes están desarrollando y han desarrollado se convierta en una tesis sobre planificación social, porque de otra manera no nos vamos a enterar. Y la gente no se va a enterar
y no va a entender la profundidad del cambio que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos 17 años. Yo muchas veces le digo, a mí me llama que soy demasiado optimista. No, que tú eres muy optimista con la revolución, ¿no? Yo lo que creo, porque lo siento, y también lo he vivido de alguna manera, es que los cambios que han ocurrido en Venezuela son sumamente profundos. Nosotros no nos damos cuenta que somos una sociedad nueva, sino cuando nos comparamos con otras sociedades. Lo que nosotros hemos logrado es algo increíble en tan corto tiempo. Y yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo privilegiado por su inteligencia, por su capacidad de comprensión de la realidad, su comprensión crítica de la realidad, cosa que se refleja en la manera como la gente se expresa. Uno ve, por ejemplo, en la televisión o en las reuniones en las cuales uno asiste, reuniones donde uno da conferencias o etcétera. Uno se da, bueno, para darles una idea, hace unos 2 o 3 años nosotros estuvimos en una reunión de la auspiciada por la red de intelectuales, la red mundial de intelectuales, en Macarao o Antímano, yo no recuerdo exactamente. Y éramos un grupo como de 5 o 6 intelectuales, entre comillas, que estábamos comunicándole a la gente cuáles habían sido las conclusiones de nuestras reuniones. Y en eso se levanta una señora como de 30 años más o menos, una muchacha pues, y empieza a hablarme de geohistoria en Macarao. Sí, a darme una visión geohistórica de su parroquia Macarao. Cuando ella termina, yo le digo, tú eres profesora universitaria, porque expresa con una seriedad y una precisión que tiene que haber hecho estudios académicos. Y dice, no, mi única experiencia ha sido la vida cotidiana. Y la lectura, he leído todo lo que he podido, pero mi experiencia es lo que he vivido todos los días. Y así como ella, nos hemos encontrado en cantidad de barrios caraqueños. Por ejemplo, en la Dolorita nos pasa lo mismo. O sea, la capacidad que tiene la gente de entender, por ejemplo, el problema comunicacional. Y uno dice, el problema comunicacional, es decir, la burguesía, no, ellos lo han entendido desde hace mucho tiempo, y la comunidad no solamente tiene su radio, tiene su periódico, tiene su manera de comunicar sus ideas a través de la radio y la prensa. E incluso, perdón que me extienda, a ver que se me viene a la cabeza, nosotros estuvimos en una comuna que el 23 de enero, y esa comuna tiene su televisión, tiene un estudio de televisión, tiene una radio, tiene un periódico, y ellos tienen la capacidad de poderse comunicar con una cantidad de bloques del 23 de enero. Ustedes saben, los que han vivido en el 23 de enero o han estado dentro del 23 de enero, aquello es una cuestión gigantesca, los bloques, la cantidad de gente. Y sin embargo, esta comuna ha logrado tener no solamente una comunicación constante con la gente de la comuna, sino incluso desarrollar una serie de planes comunes, colectivos, para mejorar la vida de la comunidad. Digo pues que nosotros tenemos que tratar de que estas experiencias se conozcan, de que estas experiencias no sean solamente, digamos, narradas como historias orales, tienen que ser escritas de alguna manera, tienen que ser reproducidas de alguna manera para que todos podamos enterarnos y entenderla y darnos cuenta finalmente del grado de transformación social que está viviendo la sociedad venezolana y que seguramente, estoy seguro, se va a expresar en la Asamblea Constituyente. Yo creo, sin ser optimista,
o demasiado optimista, como me dicen. Yo creo que esta Asamblea Constituyente va a tener como un producto fundamental la creación de las bases de la nueva sociedad comunal, o como se llame. Pero esta sociedad se va a transformar a partir de este año no solamente en lo que va a ser, sino en lo que ya es. Lo que ya es se va a convertir en cosas cotidianas. Por eso yo los felicito de todo corazón, porque esta experiencia de hoy a mí particularmente me ha sido muy, muy grata y me ha enseñado que yo no estaba equivocado, de que más bien me había quedado corto de los progresos que ha tenido la sociedad comunal venezolana. Y espero yo posiblemente no voy a ser representante en la Asamblea Constituyente. Ya estoy un poco pasado de año para eso. Pero lo que sí estoy seguro, que a salvo imprevisto, este año vamos a ver las bases concretas de la sociedad nueva, y eso es gracias a ustedes, caballeros y damas. Gracias a ustedes que han hecho ese tremendo esfuerzo y que seguramente, como dice la patria, se lo agradecerá. No les quepa la menor duda.